Agradecer a Hashem por habernos permitido llegar a este momento, así como nos ayuda hasta ahora, pues le seguimos rogando nos ayude en todo para seguir dando honor a su sagrado nombre por siempre y para siempre. Con eso, pues con el permiso del Todopoderoso de los Shamaim, vamos a hablar en este Shabbat un poquito de chispitas de Torah y que en este día, a través de mis palabras, yo también pueda completar mi reparación de mi ser, de mi alma, y que sigamos transitando en este mundo maravilloso con amor, y que esta parasha, que tiene bastantes recursos extraordinarios, tantos recursos tan extraordinarios espirituales, hay que seguir con mucha acción, poniéndole acción a nuestras vidas. Bien, entonces, la parasha, vamos a hacerle un poquito un resumen de lo que vimos justamente en el resumen de Barín, que nos quedamos en el transcurso de la otra semana y vimos a Tisha B'Av, el 9 de Av, y que comentábamos que de la destrucción del templo sagrado y la salida del pueblo de Israel, del exilio, y uno de los días más tristes del calendario judío, del calendario de nosotros, donde vemos que a través de los distintos medios, incluso de las redes sociales y de todo lo que hay, publicaron imágenes duras, dolorosas de nuestros hermanos en cautiverio al principio de esta semana, recordando que existe pues un mal muy grande en el cual es imaginable en este mundo que vemos, y que cada judío, como lo ven las personas, como un enemigo. Ese acoso tan grande a nivel mundial, incluso lo recordamos justamente los horrores del 7 de octubre, que lamentablemente algunos ya han olvidado, y no los culpo ni culpamos a nadie, pero así a los que culpan es al pueblo de Israel. Y eso nos hace pensar que el pueblo de Israel aún enfrenta grandes desafíos complejos y dolorosos en camino hacia la restauración y en camino hacia el progreso, pero agregamos también ese dolor y a la fractura y a lo triste en nuestro mundo en el cual estamos transitando. Pero todas las tragedias personales, nacionales y de todas las generaciones, y conectadas a una raíz, pues para esto todo está conectado justamente a la destrucción del Sagrado Templo, que pues prácticamente cuando lo analizamos no era un edificio de piedras, sino expresaba una realidad tan perfecta, tan corregida, donde todo estaba precisamente en su lugar. Este mundo aún no es perfecto y no nos hemos reconciliado con la realidad, con esa actual realidad que queremos, y Tisha B'Av, pues va a ser así. Vamos a ver que no está aún así. Así que fue un día que recordamos de oraciones, de llanto, de tristezas, y lo principal, que había un objetivo, y no es ni de soportar ni de santificar el dolor, sino por el contrario, ponerle fin al mundo y de decirles, podemos reparar, podemos rogar, podemos dar realización de todas las profecías, incluso de la que hoy leímos en la Haftará, profecías de consuelo. Entonces, nosotros o nosotras construimos el templo sagrado entre nuestra cocina y en nuestro comedor, y entre este mundo en el que transitamos fascinantemente, como algunos de nuestros sabios conectan justamente y dicen ellos, es conectarte en el templo con nuestro hogar desde el sagrado templo. Así que el sagrado templo, esa destrucción que tuvo y esa presencia divina que ha estado presente en las sinagogas, que ha estado presente en las yeshivot, que ha estado presente en el centro de estudios de Torah y también en los hogares del pueblo judío, y con nosotros, en las cocinas, en los comedores y quizás en la sala estar, pues en este mes tan desafiante que es agosto, el auge de las vacaciones de verano,
y nuestros sabios explican que todos los lugares, el hogar es donde verdaderamente nos construimos. En el hogar nos construimos, en las relaciones entre nuestros hijos, en las relaciones entre como padres, incluso nosotros mismos como esposos y entre los propios padres. Así que el judaísmo, esto tiene un nombre y se le llama justamente el trabajo de las virtudes. Y cuando trabajamos en ese trabajo de las virtudes, es el construir nuestro carácter, el construir nuestra personalidad, y no es a través de lo que posteamos en las redes, en esas redes sociales tan didácticas, o como que nos dan un like, tampoco, de que me gusta. Es lo que recibimos de desconocidos, es el like, no, eso no es, sino la conexión que llegamos a tener con las personas más cercanas a nosotros mismos en cada acción que realizamos en casa, justamente en casa. El principio de nuestro éxito empieza en casa, ahí está. Inclusive en las tareas más pequeñas. En esas tareas pequeñas podemos recordar que este lugar donde Boré Olam, Kadosh Baruj Hu, nuestro Dios, nuestro Eloa, nos ha puesto, y que esta es nuestra mayor misión, y con la ayuda de Hashem seamos bendecidos en este mes familiar con la construcción de nuestro templo privado. Y para acercarnos y hablar más de esto, de este Shabbat, las cosas importantes cuando estamos justamente en estas vacaciones de verano, ese pulso semanal latente que late, pues justamente la parashá, de la cual ya lo comentaba el Moré, y que es una parashá de súplica, esta parashá de súplica porque supliqué. Y veíamos también que Moré hablaba de un número muy significativo, 515, y de allí que el Midrash deduce, y los sabios, que Moshe suplicó 500 veces a Hashem, a nuestro Eloa, para que lo dejara entrar justamente a la tierra de Israel. En esta parashá del libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, vemos que Moshe continúa con su discurso de cómo decirle al pueblo de Israel muchas cosas importantes, pero no solamente al pueblo de Israel, también a nosotros, porque cuando nosotros estudiamos esta parashá también, ese discurso va dirigido a nosotros, y lo hemos estado leyendo año con año, pero cada manera de estarlo entendiendo es como si Moshe todavía hoy recalca, aunque sea en esta semanita, y nos habla de ese Bait Hanan, esa súplica. ¿Cómo pueden entrar los hijos de Israel justamente a esa tierra de Israel, a esa tierra santa? Y describe el implorar, el orar, pero no se lo concede Kadosh Baruj Hu, aunque él no le daba. Así nosotros también. Nosotros valoramos suficientemente el privilegio tan grande. Y podía cuestionarte, podías hacerte un signo de interrogación. ¿Realmente valoras lo que Moshe Rabenu está escribiendo? Moshe Rabenu tuvo tal vez un privilegio, no lo tuvo. Y nosotros hoy en nuestros tiempos, dos textos importantes y famosos aparecen en esta parashá, que es el Shema Israel y los 10 mandamientos, las 10 mitzvot, donde Moshe nos va a enseñar que no importa cuánto cambie el mundo, ni cuántas tormentas ocurran, porque existen valores fundamentales y existe una brújula, que esa brújula es la fe en Kadosh Baruj Hu. El honrar a tu padre, a tu madre, no robar, no cometer adulterio, y el Shabbat. Y más invitación que nos hace esta parashá, que compruebes que si sabes de memoria todas estas palabras, si las sabes, exprésalas. Sé tan especial como saber qué es el Shabbat, que es el primero, y después de los
ayuno de Tisha B'Av. ¿Qué son todas estas cosas que tienen un nombre tan especial? Y este Shabbat se llama Shabbat Nahamu. Este Shabbat es muy especial, se llama Shabbat Nahamu. Y tras la lectura de la Torah de justamente Selé, pues leí en la mañana la Haftará. Yo creo que todos la leímos y contiene versículos de consuelo. Nahamu, Nahamu a mí. Nahamu, Nahamu a mí. Y después de que hemos visto la destrucción justamente del sagrado templo, oramos, anhelamos un mundo de redención, de alegría, de sinjá, de consuelo y mejor. Y en las próximas semanas, amados, seguiremos estudiando y leyendo 7 haftarot fortalecedoras, haftarot de consuelo, conmovedoras. Y pues en este Shabbat, que es Tu B'Av, o sea, el 17 de Av, es el día del amor judío. El amor se celebra, así que decimos más alto, más alto. Felicidades para todas las parejas que se casan por este tiempo después de Tisha B'Av, que es el periodo de luto y que no se celebraban bodas, pero ahora los sueños se hacen realidad y muchos se casan y muchos son capaces de cumplir todo y muchos de nuestros bienes y deseos en todos los ámbitos se cumplen, porque así relatan nuestros exégetas y que en esta semana nos relatan lo sucedido entonces con Moshe, pero también vamos a tener Tu B'Av, que es extraordinario, más alto por eso, porque Kadosh Baruj Hu lo permite. Bueno, lo que sucedió cuando Moshe no realiza su sueño, y vemos que la parashá se llama nuevamente Bait Hanan, le imploré, por el versículo que la abre, le imploré a Hashem en aquel tiempo, lo cual describe esas súplicas de Moshe para entrar a la tierra de Israel. Oró, pidió a Hashem, pero al final solo pudo ver la tierra sin entrar en ella. Y bueno, nuestros comentaristas explican que esta historia, Moshe es también nuestro rabino, es nuestro maestro, ese maestro espiritual que a veces quieres escuchar y nos enseña que ora y pide. Pero cuando recibe una respuesta negativa, vemos también que no se derrumba en la amargura, en la frustración, ni rompe lo que le parezca enfrente, porque muchas veces personas que se frustran empiezan a aventar las cosas, no sé si ustedes han visto esas cosas, rompen cosas, se salen de sí. Moshe no hizo eso. Él mostró siempre, cuando oraba, no mostró una persona que prácticamente estaba derrumbada, frustrada. Al contrario, entrañablemente continúa trabajando, haciendo su abodá y haciendo la enseñanza de decirle a Josué, Ben Nun, cómo guiar al pueblo después de él, que continuara cumpliendo las mitzvot y las buenas obras hasta el último momento. Y también deja detrás de sí mensajes educativos, sagrados, como un testamento conmovedor y detallado, que todos aprendemos hasta el día de hoy en esta parashá de esta semana. Así que hay un dicho profundo de nuestros sabios: no te corresponde terminar la obra, ni eres libre de abandonarla. Cuando vemos este texto en español tan importante, cuando lo vemos en hebreo, nos damos cuenta que tiene una profundidad. No te corresponde terminar la obra, ni eres libre de abandonarla. Originalmente se refiere al estudio de la Torá, que es interminable y que sin embargo cada uno debe dedicarse a ese amor a la Torá, según la capacidad de cada quien, pero en todo ámbito debe de hacerse y actuar de la mejor manera que puede, incluso si no logras completar
la obra, incluso si al final no cosechas todos los logros. Porque no sé si te ha pasado o te has puesto a pensar, ¿realmente ha valido la pena mi vida? ¿Realmente sigo caminando en lo correcto? Incluso a veces todo pareciera que entre oscuridad y tristeza e incluso alegría, y pareciera que no cosechas los logros, pero aquí en esta parasha nos da los códigos. No termines tu obra, no eres libre de abandonarla. Debes de lograr completar tu obra. ¿Cómo? Si no cosechas todos los logros, debemos orar y esforzarnos y actuar lo mejor que podamos, afrontar aún así en la desesperación si es necesario, y ver nuestra misión dentro de la misma historia que vamos forjando cada uno de nosotros más amplia. No nos corresponde terminar la obra, ni somos libres de abandonarla. Y Moshe nos dice una y otra vez a través de sus palabras, te invito a que lo hagas. Y cuando vemos entonces un Moshe que ora, ¿cómo oramos nosotros? En nuestro pueblo es conocido como Misne Torah, como una repetición de la Torah. Entonces, aspectos importantes de la parashá que nos toca en este día de Shabbat, siempre decimos que las parashás son todas bonitas, son todas significativas, pero hoy justamente estamos con una porción sumamente especial. Una y otra vez vas a oír cómo oramos, cómo pedimos, cómo hacemos mandamientos, cómo es que no debemos de caer significativamente. Pues es sumamente especial esta parashá. Es más, creo que todas las porciones de la Torah son hermosas, pero la teología judía nos habla en esta porción que es especial. ¿Pero por qué? ¿Por qué? En esta porción de la Torah encontramos muchas cosas, pero son interesantes que encontramos dos textos importantes, fundamentales para el tema de esta teología judía y cómo es tan importante estos dos textos en los cuales encontramos como códigos. En esta parashá encontramos esto de más o menos Aseret Hadibro, que son los Aseret Hadibro. ¿Qué son? Son las palabras, los 10 declaraciones conocidas y también como los 10 mandamientos que tenemos justamente en la parashá. Además que hay en esta parashá tenemos algo más grande como lo que se conoce y todos los mandamientos en lo que nos gozamos también está el Shema Israel. Estos dos conceptos tiene la parashá, por eso es de donde se desprende toda la teología judía. Dicen nuestros sabios que si nosotros aprendemos de estas dos, vamos a decir, cláusulas importantes, códigos importantes, vamos a desglosar muchas cosas en nuestras vidas. Y entonces de allí, que Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escucha Israel, Hashem, tu Eloah, Hashem es único y único y único, no hay nada. Por lo tanto, estos dos textos que conseguimos en esta parashá, que nos da un aporte extraordinario del tema de lo que llamamos entonces la teología judía, es decir, ¿en qué cree el judaísmo? ¿Cuál es la fe? ¿Qué expresa el judaísmo? Pues que está básicamente basada en estos dos textos. Lo que nos dice el Shema es reconocer el monoteísmo de la Torá, y este monoteísmo bíblico nos enseña dos cosas que son sumamente importantes, que los dos casos están encerrados y escondidos en la palabra, y es la palabra Ejad. La palabra Ejad. ¿Y qué son esos dos
estos dos cosas escondidas en la palabra Ejad, que enseñan nuestros sabios que están escondidas, pues uno es la unidad de Kadosh Baruj Hu, la unidad de Dios, la unidad de Hashem, y el otro es la unicidad de Hashem. Y si se dan cuenta, aparentemente, el tema de unidad de Hashem y el tema de unicidad de Hashem parecieran la misma cosa, ¿verdad? Muchos podríamos pensar que unidad y unicidad de lo mismo, pero no es lo mismo. Son dos conceptos distintos, pero que casi siempre estos conceptos, casi siempre van unidos. ¿Y en qué consiste la unidad de Hashem? Como nos lo han enseñado nuestros maestros, nuestros exegetas, la unidad nos habla de Hashem, de Dios, que es uno. Y por lo tanto, la unidad de Hashem, de Kadosh Baruj Hu, de Dios, enseña que Kadosh Baruj Hu no tiene partes, como dicen los principios de fe. Los principios de fe redactados de cierta manera de nuestro mundo sefardí, conocido como nuestro gran sabio sefardí Maimónides, en el cual nos enseña los principios de fe. Y el principio de fe dice que el Creador bendito, en su nombre, existe y dirige todas las cosas, que nos enseña en eso, pues prácticamente el Shema, la existencia de Kadosh Baruj Hu, que nos da esta prioridad de entender las cosas. Lo segundo es que Él es uno y único. Y como dice el tercer principio, que Él no es corpóreo ni tiene forma o aspecto corporal, ese principio de fe. Y todo esto está implícito en esta palabra que les estoy diciendo, Ejad, de la unidad de Kadosh Baruj Hu, de nuestro Eloa, de Dios. Y de hecho, fíjate lo que dice Maimónides, lo declara, la unidad de Kadosh Baruj Hu en sus labios, pero en su mente cree que Hashem es y tiene varias partes, varios atributos, y proclama la unicidad de Hashem con sus labios, pero en su mente, por decir, algunas personas lo fragmentan. Y esas personas no son monoteístas. Y esto es sumamente importante saber y desglosar esto, porque eso nos da el concepto entonces de la unicidad de Hashem, de Kadosh Baruj Hu, de nuestro Eloa, que nos enseña que Kadosh Baruj Hu es uno, y por lo tanto esa creencia de dualismo, cosas así que hay en otras creencias, que no es el judaísmo, aclaro, no se acepta en el judaísmo esa creencia. Lo otro que enseñan, pues no se acepta. Así que la unidad en esa palabra de Ejad es la unicidad de Hashem. ¿Y qué significado que Hashem es único? Entonces, ¿qué significado es? Pues unicidad, pues que es único. Y no solamente que Hashem es uno, hay gente que cree que Hashem es uno, pero no necesariamente cree que es único. Y cree y sigue creyendo que Hashem, pues es de varias formas, pero no es único. Pero no existe otro. Aparte de Hashem, por lo tanto, esa doctrina, pensamientos que no están dentro del mismo judaísmo, pues no conllevan al monoteísmo. Esto que nos enseña Abraham vino desde un principio. Por lo tanto, esta doctrina de pensamientos que existen en otros seres, quienes dirigen a veces, incluso piensan muchas doctrinas, pensamientos, que el mal aparentemente es independiente de Dios, de Kadosh Baruj Hu, y están en contra de la teología judía y la revelación de la Torá. Pero Hashem, Dios, es único,
como lo dice el profeta Isaías, yo soy Hashem, el que crió la luz, el que crió las tinieblas, el que hace la paz y crea la adversidad. Yo soy Hashem, yo soy Eloa y no hay otro. Al creer que existe, por ejemplo, cuando dicen del diablo, claro, el diablo existe, pero es Hasatán, existe, pero no, Hasatán, digamos, no es independiente de Kadosh Baruj Hu, sino dependiente de Kadosh Baruj Hu. En otras palabras, Hasatán hace la voluntad de Hashem, de Kadosh Baruj Hu. Eso lo vemos claramente en los libros de Job, en esa historia de Job, cuando nos narra la Torá varios aspectos, entre ellos lo que le dice Hasatán a Kadosh Baruj Hu. Déjame que lo toque, permítemelo, Hashem. Kadosh Baruj Hu, nuestro Eloa, le dice, ve, tócalo. Lo único que no puedes tocar es su vida. Pero ve y tócalo, haz lo que puedas. Y entonces Hasatán vino y tocó a Job. Y ya sabemos esa historia. ¿Cierto? Hashem le había autorizado, y tenemos ese gran relato de Job. Pero ¿qué vemos en Job también? Que permaneció en su fe, inquebrantable, con el Kadosh Baruj Hu, con el creador de todas las cosas, con Dios. Esto nos enseña que el Hasatán existe, esa energía existe, pero depende de Kadosh Baruj Hu. Toca la vida de un ser humano porque Hasatán es una fuerza, pero esta fuerza tiene un dominio de Kadosh Baruj Hu. Entonces, cuando nosotros vemos esto, por lo tanto, Hashem, Kadosh Baruj Hu, utiliza el mal, esta fuerza, para sus propósitos. Y debemos entender y tener fe en el Creador bendito, y todo es para bien. Para creer y elevarnos, todo esto Kadosh Baruj Hu no lo pone en un desarrollo, y para que entendamos nosotros también estos conceptos que les estoy hablando, como el Shema Israel. Así que como consecuencia de todo esto, Hashem es uno y único. Y vemos los 10 mandamientos que vienen a exigirnos un nivel de vida, un nivel de conducta delante del Creador, delante de Dios. ¿Para qué tenemos que tener un nivel de conducta delante del Creador? Bueno, nosotros, si creemos en este Dios, en este Eloa, por los 10 mandamientos vienen a exigirnos un estilo de vida conforme a esa revelación de la Torá. ¿De quién? De Hashem, de nuestro Eloa, que es uno y único, y en el cual el estilo de vida que Hashem viene a mostrarnos prácticamente es la Torá. La Torá nos dice, no podemos, ¿qué dicen los mandamientos? No podemos tener dioses ajenos delante de mí. Está prohibido tener dioses ajenos. ¿Quién lo dice? Kadosh Baruj Hu, Dios. No podemos blasfemar el nombre de Hashem, de Kadosh Baruj Hu. No podemos violar el día de Shabbat. ¿Quién lo dice? Kadosh Baruj Hu. Tenemos que santificar un día tal como Hashem lo hizo. Y podemos hablar de muchas cosas, etcétera, según lo que nos narran en este gran rollo, en este gran pergamino de esta Torá, del cual el aspecto a Hashem nos demanda a todos nosotros, a todos los que creemos en ese Dios vivo, en ese Eloa de Israel, en ese Eloa que es soberano de todo, que creamos en él, y eso es el monoteísmo. Y eso es importante porque está contenido en esta parashá. Entonces, otro de los temas importantes que podemos encontrarnos en esta justa parashá es el tema de la oración. Ese tema de la oración es muy importante, que hay que ver en profundidad
En primer lugar, tenemos que resaltar lo siguiente. El término de este nombre, de esta parashá, es Bajanán, y supliqué. De aquí que es una expresión hebrea que nos va a hablar el tema de esa súplica de la oración. Cuando hablamos de las oraciones tenemos que tener varios aspectos en cuenta, entre ellos justamente lo que es nuestra vida. Alguien dijo por allí, uno que hablaba a través de la oración y que Hashem nos habla, dice que uno habla a través de la oración. Pero Kadosh Baruj Hu, Hashem, nuestro Eloa, Dios, nos habla a través del estudio de la Torah. Y por eso es que estos dos pilares fundamentales que existen, tanto la oración y el estudio de la Torah, son importantes, son pilares en tu vida. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Bueno, para que tú puedas hablarle a Dios, para que tú puedas hablarle a Kadosh Baruj Hu con tus expresiones del habla, de la oración. Pero Kadosh Baruj Hu te responde a ti una y otra vez a través del estudio de la Torah. Así que son dos pilares fundamentales. Ahora, la oración, se ha hablado que hay tres pilares que sostienen al mundo entero. Cuando tú hablas de la oración, hay tres pilares fundamentales que sostienen al mundo también, que es la sedaká, el estudio de la Torah, y entonces la tefilá, que es la oración. La oración o tefilá que sostiene al mundo, y que podemos decir que hay dos tipos de oraciones, pues a veces vemos, ya lo platicaba el Moré, cuando realizamos y abrimos nuestro sidur, en esa oración, cuando la hacemos, esa oración comunitaria, todo pueblo judío hace los tres rezos que hacen en el judaísmo y se conocen como Shacharit, Minjá y Arbit. Esos tres rezos los hace el pueblo de Israel. Código para muchas naciones. Y se hace también en muchas situaciones personal, la oración personal. ¿Cómo nos presentamos como personas individualmente a Kadosh Baruj Hu? ¿Y cómo nos presentamos a Kadosh Baruj Hu en colectivo? Cuando nos presentamos en colectivo, todos juntos como un pueblo, como Israel, como un pueblo, como Israel nos presentamos, no para pedir por mí, ni pedir por mis necesidades individuales, sino para pedir por las necesidades colectivas de Israel. Por eso es que nos juntamos todos a leer un sidur y estar leyendo todos, porque estamos pidiendo colectivamente como el pueblo de Israel. ¿Y qué decimos? Bueno, cuando es colectivamente decimos, cúrame, no decimos cúrame, ¿verdad? Cúranos y seremos curados. No decimos cúrame y seré curada, no, cúranos y seremos curados. Haznos regresar a ti, Kadosh Baruj Hu, y a ti regresaremos. Haznos regresar con principios, restáuranos nuestros huesos como al principio. Reconstruye a Jerusalén, ciudad santa. Es decir, nosotros mismos lo hacemos esas oraciones en colectividad, como un pueblo, como un ejad, como pueblo de Israel. Entonces, presentamos delante de Hashem como un pueblo, pidiendo al Creador el beneficio, no de uno solo, sino todo Israel. Y ese es un tipo de oración o de rezo, pero hay otro tipo de oración que puede ser sustituido incluso por el rezo, y se conoce en hebreo como hipodedut. Y para que me puedan entender qué es hipodedut, nuestros exégetas enseñan el hipodedut, esa plegaria personal, es una plegaria personal que la persona reza desde lo más profundo de su corazón, utilizando sus propias palabras sin leer ningún libro.
El Hipodedú nos habla de las 50 puertas de la santidad. El Hipodedú es la plegaria personal dicha con tus propias palabras. El Hipodedú es el más grande consejo que la persona se presente todos los días 1 hora ante el Creador y le cuente todo lo sucedido desde la hora, y así abres ese rezo interior, ese momento, esa sesión de Hipodedú. Esa es la raíz de todas las rectificaciones habidas y por haber. Así que el mejor negocio de tu vida es dedicar 1 hora por día y reunirte con el Creador del mundo. Y cuando tú haces eso, como dicen nuestros exegetas, para la persona creyente, la Hipodedú es como el oxígeno para el alma. ¿Y por qué les hablo entonces de esto? De este rezo tan individual en tus aposentos, en esa puerta cerrada, buscando a Kadosh Baruj Hu, porque ese es el secreto más grande que nuestro Padre nos ha dado, el secreto que te va a recompensar de muchas cosas, y no en público, pero también en público te lo puede dar. Ese tipo de oración particular y privada que no puede ser sustituida jamás, ni nunca, por el rezo, cualquier otro rezo. Entonces hagamos y pensemos nosotros en rogar a Kadosh Baruj Hu por nuestras necesidades individuales, y particularmente de allí nos enseñan los sabios que uno tiene que hablarle a Dios, a Kadosh Baruj Hu, como se le habla a un amigo. Fíjense qué maravilloso, como le hablas a un amigo, una amiga, y uno debe de hablarle a él, aun cuando parezcas esas necesidades insignificantes. Bueno, yo creo que no debería de molestarlo, no. Aunque sean las palabras más insignificantes o los problemas más insignificantes aparentemente, de este tipo de oración es la que nos habla esta parashá. De esto nos habla esta parashá justamente Ba'et Hanan, del Hipodedú, de esta súplica a Hashem, no en colectividad como si lo hubiera hecho Moshe, en colectividad con todo el pueblo, porque no fue así. Lo hizo Hipodedú, individual. Él lo hizo, permítanme tantito. Esa súplica se la hizo a Hashem, a Kadosh Baruj Hu, individual, hizo su Hipodedú, tratando de que Hashem cambiara un decreto que Hashem había hecho en contra de la vida de él. Ese decreto de no entrar a la tierra prometida. Nuestros sabios enseñan que Moshe elevó 515 plegarias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese es el nivel numérico de las palabras Ba'et Hanan. Y por eso dice que Moshe elevó 515 súplicas, tratando de cambiar ese decreto, tratando de que Kadosh Baruj Hu cambiara, pero Moshe se detuvo, dicen los sabios. Moshe se detuvo. Si no hubiera elevado otra plegaria más, el decreto hubiese sido cambiado. Y nos hacemos esa pregunta, no sé si tú y yo y todos nos la hacemos, ¿por qué Moshe se detuvo? Bueno, nos cuenta el Midrash que cuando Moshe se estaba delante de la presencia divina de Kadosh Baruj Hu, clamándole para que le permitiera entrar a la tierra tierra permitida, a la tierra de Kadosh Baruj Hu, a la tierra que emana leche y miel, Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe lo siguiente: mira Moshe, te pongo el asunto de esta manera. Si yo te permito que tú entres a la tierra prometida, a Israel, pues no entra Israel, no entra el pueblo. Entonces,
Si tú no entras, pues el pueblo entra. Pero si tú entras, el pueblo no entra. Tú no entras, el pueblo va a entrar. Y si haces una plegaria más, Moshe, pues voy a cambiar el decreto y te voy a permitir entrar. Así que elige. Y te pongo este asunto así. Así que si te dejo entrar a ti, pues no entra Israel. Y si entran los hijos de Israel, pues tú no entras. Y cuando Moshe estuvo en esa encrucijada, que podemos entenderla, en este tremendo problema, pues nos cuentan nuestros exégetas a través del Midrash que Moshe dijo, que sufra yo 1000 muertes antes de que Israel no entre su pierna. Y es así como Moshe acepta el designio divino de no entrar a la tierra, esa tierra prometida que emana leche y miel. Pero ¿qué nos viene a hablar entonces acá y qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña todo esto nosotros? Pues un mérito bien grande nos deja Moshe. El mérito de insistir a Kadosh Baruj Hu y no bajar los brazos, porque todo lo que tú pidas, jamás Hashem no te va a decir no, te lo va a permitir, pero tienes que hacer tus logros espirituales. Y mirando hacia el horizonte, otros comentarios explican que la intención de Moshe era aún más profunda que esa apuesta que Moshe no tenía consideración de sus logros espirituales e individuales. En absoluto, estaba totalmente consagrada a su pueblo porque quería entonces entrar a la Tierra Santa, porque de haber sido el que hiciera entrar a los judíos a la tierra, se había revelado como Mashiach. Y todas las penurias, todas las tribulaciones surgientes que han plegado la historia judía desde entonces se habrían evitado. ¿Por qué no aceptaron sus plegarias? Bueno, en un nivel puede explicarse que el pueblo, que los judíos no lo merecían, sus pecados y sus fracasos en cambiar a Kadosh Baruj Hu a través de los 40 años, esos largos 40 años que erraron por el desierto, habían afectado su ascenso espiritual y no estaban aptos para Mashiach. Pero en un nivel más profundo, la llegada de Mashiach se suspendió. ¿No se suspendió? Por supuesto que no. A modo de castigo. Se suspendió porque el mundo no había sido refinado al punto de estar preparado para recibirlo. Y de haber aceptado las plegarias de Moshe, la llegada de Mashiach habría sido contraria a la naturaleza del mundo. Y eso es puesto a todo el tema de la redención final, puesto que la redención final nos representará y meramente la revelación de la divinidad en todos sus términos, sino también el refinamiento de este mundo material y la interiorización de la revelación. Así que el mundo no estaba preparado para eso en el tiempo de Moshe. Y esa es la meta de los miles de años de servicio divino que han seguido, preparar al mundo y posibilitarle interiorizar las revelaciones de la era del Mashiach. Llévense esto consigo. Perseverancia en el rezo y que tengan un inicio de semana muy bonito, que Kadosh Baruj Hu, que es bueno, nos siga llenando de su dulzura de los Shamaim. Les deseo feliz inicio de semana. Shalom.